Si tenemos una ecuación diferencial del tipo y igual a x derivada de y con respecto a x más una función de la derivada, entonces conocemos la ecuación de Clairaut. Y la ecuación de Clairaut tiene como solución una constante y una solución singular. Nosotros lo que vamos a hacer es sacar p como la derivada de y con respecto a x. Entonces obtenemos que reescribir esto en términos de p y tenemos que y igual xp más una función p. Un ejemplo de esta ecuación puede ser y igual a x por la derivada de y con respecto a x, en este caso sería p, más, por ejemplo, p al cuadrado, o la derivada de y con respecto a x al cuadrado. Tiene que tener esta estructura sí o sí. Vamos a derivar todo esto con respecto a x. Entonces, tenemos la derivada de y con respecto a x, la derivada primero, 1 por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo con respecto a x, por el primero sin derivar. Regla de la multiplicación, más obtenemos la derivada de la función con respecto a x. Pero nosotros habíamos definido que la derivada de y con respecto a x era p, entonces nosotros podemos escribir esto como p igual a p más derivada de p con respecto a x por x más la derivada de la función con respecto a x. De aquí nosotros podemos cancelar p y p, entonces esto nos quedaría, si esto pasa restando, nos queda 0 igual a x por la derivada de p con respecto a x más la derivada de la función con respecto a x. Por regla de la cadena nosotros podríamos reescribir esta derivada de la función con respecto a x como la derivada de la función con respecto a p por la derivada de p con respecto a x. Esto se cancela y esto se cancela y nos queda la derivada de la función con respecto a x, que es lo mismo que tenemos acá. Pero esto nos sirve para encontrar una de las soluciones de la ecuación de Clairaut. Porque ahora vamos a reescribir df de x como esto que está aquí. Entonces tenemos df de x más x de p de x, eso es igual a 0. Pero ahora vamos a reescribir esto como la derivada de la función con respecto a p por la derivada de p con respecto a x más x por la derivada de p con respecto a x y igual a 0. Y aquí nosotros podríamos tomar como factor común esto que está aquí y esto que está aquí. Y obtenemos que la derivada de p con respecto a x lo tomamos como factor común. Aquí nos quedaría la derivada de la función con respecto a p más x. Y eso es igual a 0. Entonces, para que una sola ecuación valga 0, hay dos casos. En el que esta valga 0, la derivada de p con respecto a x, o que esto valga 0. Y si nosotros igualamos ambas expresiones a 0, tenemos que la derivada de p con respecto a x igual a 0. Entonces, también tenemos que la derivada de la función con respecto a p es igual a menos x si pasamos restando. Esta es una solución singular de la ecuación de Clairaut. Y aquí nosotros podríamos resolver la acción esta. Nosotros nos preguntamos qué función al derivarla nos da 0. Y eso es una constante. Entonces, la derivada de p con respecto a x igual a 0 y integramos y obtenemos que p es igual a c. Si volvemos a la ecuación original, ya encontramos el valor de p, habían dicho que p era igual a c. Y aquí la función de p, o supongamos que la función de p es igual a p al cuadrado más p, o también puede ser p simplemente. Pero todas estas son derivadas, entonces nosotros todas estas van a ser una constante. Y dependiendo del valor que estén elevado, por ejemplo, aquí está elevado al cuadrado, sería c al cuadrado más c. Acuérdense que tiene que ser una función de p, no puede ser contener x tampoco, porque de lo contrario no sería una ecuación de Clairaut. Entonces, todo lo que tenga p nosotros lo vamos a reemplazar por esta constante. Esta va a ser una constante también. Y ahí tenemos la solución.